Bienvenidos a este día 13 de este caminar que llevamos al lado de la Virgencita en esta consagración a su Inmaculado Corazón, siguiendo el tratado de la verdadera devoción de este santo maravilloso inspirado por el Espíritu Santo, San Luis María Griñón de Montfort. Pues dándole gracias a Dios porque nos ha permitido llegar al día de hoy y como veíamos ayer, con el padre Julio Fernández que nos acompaña, Pablo y Rafael, veíamos las falsas devociones. Vamos a seguir adelante en este día 13, que el Espíritu Santo nos acompañe. Padre, ¿qué tal si empezamos con una oración? Pues muy bien, vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has inspirado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues hoy el día 13, Pablo, cuéntanos qué numerales vamos a reflexionar. Ayer estuvimos viendo precisamente una de las 7 falsas devociones, que eran los devotos escrupulosos. Hoy, pues en este avanzar de la ruta de la consagración, vamos a estar examinando precisamente el tema de vaciarnos de nosotros mismos. Miserias, pecados, bestialidades, debilidades, ataques, insidias, toda esta mugre interior de la que nos tenemos que lavar, limpiar, despojar, bendito y alabado sea el Señor. Jabón en polvo, lejía, cloro, todo lo que usted quiera, tiene que echarlo allá adentro, hermano, para limpiarnos de toda esta mugre. Y justamente de esto es lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere enseñar. Quiere que podamos reflexionar, podamos meditar, y vamos a ir entonces a la luz de lo que nos enseña el Tratado de la Verdadera Devoción, que es el arma de armas de la Santísima Virgen María en el tema de la consagración de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, ubicados pues en el numeral 78, vamos a dar formal lectura, haremos algunas pequeñas acotaciones, después iremos al numeral 79, que por cierto lo estuvimos examinando en el primer programa, pero bueno, aquí la ruta nos lo plantea de nuevo y estaremos haciendo algunas observaciones y concediéndole, como siempre, pues la palabra a nuestro invitado de honor, que es el padre Julio Fernández. Adelante. También vale la pena ubicarnos que empezamos hoy la segunda etapa de conocernos a nosotros mismos, ¿no? El día Sí, 13 arrancamos en esa etapa, ¿verdad, Pablo? correcto, sí. Esta etapa que comenzamos ahora, y por eso es que entonces arrancamos con este punto del tratado del vaciarnos, porque tiene que ver con esto. El vaciarse es conocer. No te Mm. puedes vaciar si no te conoces. Es así de simple. Entonces tenemos que ir adentro, aunque duela, aunque cuando vayas adentro y descubras algo de ti que no te agrada, que no te gusta, o tal vez el miedo que tenemos de no ir adentro es porque tenemos ese temor, seguramente, y sabemos y sospechamos de manera cierta que lo que vamos a descubrir pues no va a ser nada bueno. Pero tenemos que ser valientes. Ahí está la valentía, precisamente. Pedirle a la Virgen María, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa osadía, esa valentía, ese coraje, tener que ser corajudos, ¿no? Los corajudos de Jesús y María, mire usted, y ser entonces valientes para ir adentro, remar mar adentro, esta expresión que siempre hablaba el Papa San Juan Pablo II, y pensamos que eso era agarrar ahí en la bahía de Miami, ¿no? En Miami Beach, agarrar una lancha y meterse adentro hacia el océano. No, 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 es aquí adentro, en el océano del corazón, meterse en lo profundo, y aunque vayas a descubrir a lo mejor monstruos marinos, no importa, hay que trabajar contra eso. Y en eso consiste precisamente el conocimiento interior de nosotros mismos. Bueno, Andrea, cuando tú lo Vamos. dispongas, será el 78. Debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. Tercera verdad, nuestras mejores acciones quedan, de ordinario, manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino,
El agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma infectada por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales, o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes sublimes, se resisten de ello. Es, por tanto, de suma importancia para alcanzar la perfección, que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente santo y detesta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. Esto es tremendo porque marca principios que no son negociables. Y digo que no son negociables porque podemos llegar en un momento dado donde yo no quiero ir al sacramento de la confesión. No necesito. O sea, yo ya reconocí que tengo algo malo y simplemente miro al cielo. Le digo a Dios, perdóname y ya está. Y no necesito de ir al sacramento de la confesión, de la absolución, penitencia, reconciliación, todos los presupuestos que supone este sacramento. Y trato a partir de ahí de simplemente de ser mejor. No es así tan fácil como se muestra, porque el pecado, esto ahora el Padre nos irá a explicar mucho mejor. El pecado es un verdadero agente infeccioso espiritual. O sea, es algo espiritual y tiene que ser expulsado por un poder espiritual también. Y ese poder está en el sacerdote, que es persona en Cristo, precisamente. Tú usando este ejemplo del sacramento de la confesión para que podamos entender, porque aquí dice claramente que el Señor puede derramar sus gracias, sus dones, sus carismas, pero si tú estás manchado, o sea, debe haber una corresponsabilidad con la gracia, debe haber una disposición hacia la gracia, es decir, hay un orden, Dios estableció un orden dentro de la iglesia para que acudiéramos a él. Entonces, aquí pues bien dice que estas gracias, estos dones se pueden dañar, se pueden deteriorar, porque no pueden cohabitar al mismo tiempo el bien y el mal. San Pablo dice, no se puede beber al mismo tiempo de la copa de los demonios y de la copa de Cristo, porque Pablo dice, el apóstol, si tú bebes de la copa de los demonios y a la vez bebes de la copa de Cristo, abusando de su misericordia, dice que vas a desatar la ira de Dios. Dice San Pablo, podemos atraer la ira de Dios sobre nosotros y no somos más fuertes que Dios, dice San Pablo. Entonces es algo que demanda un cuidado espiritual, tenemos que ser cuidadosos con este tema, porque no podemos a la vez pretender vivir en el mundo, con un pie puesto en el mundo y siguiendo revolcándonos en el mundo y a la vez pretender también ganarnos el cielo. Ya va, Señor, es que yo quiero seguir disfrutando el mundo porque el mundo es sabroso. Eso es sabroso, Señor, estar en el mundo, pero es que también me quiero ir contigo al cielo. Yo quiero las dos cosas, Señor. Quiero todo lo que el diablo sabrosamente promete del mundo, pero que al morirme eso no me cueste nada, no tenga que pagar nada, no haya ninguna consecuencia. Y después de haberme revolcado del mundo y haberme sabroseado el mundo y que el mundo me haya sabroseado como le dio la gana, después yo me vaya para el cielo, Señor. Eso es lo que yo quiero. Bueno, precisamente, eso es lo que no se puede, porque no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. No puede servir, ¿verdad?, al Dios de este mundo, al dinero, al pecado y al Dios verdadero. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Bueno, Padre, esto como a manera de introducción a este numeral 78, tiene usted la palabra, Padre. Voy a comenzar con algo que tú decías al inicio, de que hay que tener valor de entrar al alma, de purificar y sacudir el polvo, ¿no? Algunos dicen pasar la aspiradora del alma, ¿no? Pero quiero hacerlo haciendo referencia a una, para mí, de las frases más bellas que nos dejó San Agustín, cuando él dice, tarde te he conocido, belleza tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera de mí.
entretenido en las criaturas de este mundo, ¿no? Y San Agustín llegó a decir, Señor, tú eres más íntimo que mi propia intimidad. ¿Y qué nos quiere decir eso? Como tú decías, que a veces vivimos en el barro, en el polvo del mundo, y no somos ni siquiera capaces de viajar hacia el interior del alma para darnos cuenta que en el interior del alma Dios nos ha puesto la gracia del Espíritu por medio, como decía yo ayer, por medio del bautismo y por medio de la vida sacramental. Pero estamos entretenidos, estamos ocupados. Este es el tiempo del entretenimiento. Y no nos damos cuenta de que vamos viviendo casi como marionetas del mundo, dejándonos llevar simplemente por eso que tú decías, ¿no? Esas seducciones, esa gozadera que el mundo supuestamente nos promete y no somos capaces de entrar hacia el alma. Otra de las grandes místicas de la historia de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, nos habla en ese bellísimo libro de las moradas, de cómo tenemos que ir entrando y vamos viendo primero los recuerdos, después las memorias, después los aprendizajes, hasta que llegamos a encontrarnos con el espacio que Dios nos ha regalado de habitar en nosotros, de habitar en nosotros. Y yo creo que el gran pecado de nosotros es vivir entretenidos en la mediocridad, en el fango, en la basura, creyendo de que eso es agradable o divertido y no buscar la profundización. Y permítanme, sin ser yo demasiado catastrófico o apocalíptico, si se quiere, a veces también lo vivimos en el plano de las devociones y de la vida sacramental, con una superficialidad y como una, bueno, pues nada, sí, yo he hecho esto y esto, pero entonces voy y rezo un rosario o hago una novena, y yo a veces sufro mucho con el mal cuidado que le damos al sacramento de la confesión, porque a veces yo siento que es como ir a pagar una multa, ¿verdad? Te paró la policía porque ibas a exceso de velocidad. Bueno, fuiste a corte, pagaste la multa, el ticket, como dicen aquí, ¿verdad? El bill, y seguiste. Y ya, ¿no? Entonces, la confesión simplemente se convierte casi que en un acto de negocio, un intercambio, ¿verdad? Yo voy, digo al cura, mis pecados y salgo con mi vida y salgo tan igual que como entré. Y se nos olvida que los sacramentos de forma especial y todas las devociones de manera más amplia, pero los sacramentos tienen un carácter, tienen un sello de la gracia. Y cuando nosotros lo asumimos con mediocridad o con superficialidad, en ese vivir hacia afuera que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta una libra de carne en el supermercado? ¿Cuánto me cuesta? Pues 20 pesos. ¿Cuánto me cuesta la entrada al cine? Pues 50 pesos. ¿Cuánto me cuesta que dije una mentira? Pues ir el domingo a confesión. Vean que estamos viviendo en ese mundo de los intercambios, ¿no? De las transacciones. Entonces, la vida sacramental entra en esa dimensión también de una transacción. Y viene persona, ay, padre, usted puede confesarme, ¿no? Uno va a empezar la misa, o uno está hablando con alguien, padre, usted puede confesarme, es que tengo que confesarme porque cometí un pecado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pagar? Y ya, sentirte tranquilo. Si no hay una actitud de conversión, si no hay una actitud de verdaderamente arrepentimiento. A mí me gusta cuando explico el tema de los sacramentos, volver a lo básico, ¿sabes? Porque a veces nos hemos complicado demasiado. Lo básico, que digo yo que fue lo que me enseñaron y posiblemente ustedes también, en los pasos necesarios para hacer una buena confesión. A mí me gustaría que nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando, siguiendo, recordáramos aquellos pasitos, ¿verdad? Examen de conciencia. ¿Qué significa examen de conciencia? No, que yo diga mentira o que yo, no sé, vamos a poner los pecados que no son los más escandalosos, ¿verdad? Que falte a misa, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué faltaste a misa? Haz un examen de verdad. Y no un examen
como para justificarte. Bueno, es que yo ese día tuve que trabajar o fui a visitar a no sé quién que estaba enfermo y empezamos a hacer toda una historia, un teatro de esas actuaciones externas que nosotros tenemos, que no, verdaderamente no nos permiten, como decía Pablo, entrar al alma y decir, caramba, pero estoy lleno de basura, estoy lleno de fango, estoy lleno de porquería en mi vida, ¿no? Entonces, examen de conciencia. Y después había una palabra que yo de niño yo creo que se me quedó grabada y no como en plano de trauma, al contrario, en plano de aprendizaje, dolor de los pecados. Era dolor, que me duela, Señor, que me duela, que me duela lo que he hecho, porque si no voy a hacerlo de nuevo, ¿verdad? Que me duela. Y tengo que sentir que, como tú decías, voy a llegar al día del juicio final y voy a estar tan manchado que no voy a merecer la eternidad, no voy a poder verdaderamente. Y después estaba ese acto de contrición que a veces lo rezamos así, como si fuera una carretilla, ¿no? Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Pésame por el cielo que perdí y el infierno que merecí. Ese no lo rezo. A mí, a lo mejor yo me crié y somos nosotros, yo creo, ya de una generación demasiado antigua. Pero a mí me parece a veces lo simple en la vida, ¿no? No, me tiene que doler, ¿verdad? Entonces, examen de conciencia, dolor de los pecados. Yo no estoy diciendo nada nuevo, o sea, esto estaba en la iglesia ahí por siempre, ¿no? Y a veces que no, nos confundimos, ¿verdad? Nos confundimos. Y después les voy a hacer una anécdota. No voy a decir el pecador, voy a decir el pecado. No, voy a decir una anécdota que me pasó con esto de la confesión. Después el tercero era hacer audible, vocalizar el pecado, que es cuando vamos y nos sentamos y decimos, he pecado en esto, en esto, en esto. O sea, porque cuando tú lo sacas, cuando tú lo pronuncias verbalmente, estás haciendo un proceso de meditación y de entendimiento de lo que has hecho, ¿no? Y después había el cuarto paso era propósito de enmienda. La palabra esa, porque quizás es muy antigua, ¿no? Me propongo no volver a pecar y alejarme de las ocasiones de pecado para no ofender a un Dios tan grande y tan bello como tú. El primero, examen de conciencia, dolor de los pecados, hacer verbal mi pecado en la confesión, propósito de enmienda y después cumplir la penitencia, que es el único paso que nos quedamos nosotros. A mí las personas con bueno, padre, ¿qué tengo que hacer de penitencia? Y yo digo, y los otros 4 pasos es como que ya, porque ya sé que rezando 3 Padres Nuestros, pues resuelvo el problema. Pagué mi multa, pagué el ticket y ya sigo. No, es todo un conjunto de profundización, de interiorización para descubrir que aquel espacio que el Espíritu Santo tocó en el bautismo, que la Eucaristía alimenta, que los sacramentos embellecen, yo lo he ensuciado, yo he llenado un santuario, porque mi alma y el alma de cada uno de nosotros es un santuario, la he llenado de basura. Y cuando yo entro, entonces tengo que darme cuenta de que Dios que quiere habitar, yo lo he expulsado de mi vida, yo lo he tratado como desperdicio y no le he dado la primordialidad, el ser centro de mi existencia. En este punto, yo perdóname que le interrumpa porque me parece importantísimo, porque no se habla precisamente de estos 5 requisitos de la confesión. Le pregunto, si faltara algún requisito, como por ejemplo, ese propósito de enmienda, ¿la confesión es válida o no es válida? Mira, yo, como no me gusta ser o sea, juzgar y dictar sentencias, ¿no? El problema de la validez está en que tú te des cuenta de que lo que has hecho no te sirve para nada. En que al final eso ha sido una farsa. Y perdónenme que utilice palabras quizás muy fuertes, ¿no? Pero es una farsa. Si tú no tienes un propósito de enmendarte, si yo te digo, ay, Andrea, perdóname, a mí una de las cosas que a mí me enciende es aquí, I'm sorry, no, I'm sorry, no, pero óyeme, ya 3 veces que me has pisoteado en la uña, ¿no? O sea, I'm sorry, y se acabó, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es falso, hipócrita, falso, una farsa. Entonces, la validez no la puedo decir yo, porque ni tú ni nadie es la persona que dice, tenemos que espabilarnos, que estamos jugando con la gracia de Dios como si fuera un negocio, una transacción, un supermercado de espiritualidad. No,
tiene que haber de verdaderamente un propósito en nuestra vida de salir del pecado. Y yo sé que muchas veces nos encontramos con la debilidad de caer frecuentemente en el pecado. Pero entonces no tomemos la confesión como una cura, como una curita, como un spray superficial que no va a solucionar nada. El ejemplo que yo quería decirle, digo que voy a hablar del pecado y no del pecador, porque no me gusta tampoco. En una de las devociones de nuestra iglesia, en esos pasos que hay que seguir, decía que había que confesarse para ganar la indulgencia, ¿no? Entonces la persona esa semana se llenaba la iglesia de personas que querían confesarse. Y viene una persona y me dice, padre, yo me confesé la semana pasada, pero como decían que hay que confesarse para ganar la indulgencia, ahí vengo. Bueno, yo no hice mucho hasta que llegó la quinta persona. Y yo dije, ven acá, entonces, ¿qué es esto? La confesión de la semana pasada es una confesión 3.1 y esta es 4.7, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos la semana pasada? ¿Qué estamos jugando nosotros como si esto... Y hermano, no nos damos cuenta que precisamente por cosas como esta la iglesia se dividió. El tema de las indulgencias, pues sabemos que es más complicado el tema, no vamos a ir ahí, ¿no? Pero cuando hacemos de nuestras prácticas y especialmente de los sacramentos una transacción, estamos llevando a eso que decíamos al inicio, de una vida superficial, una vida que no profundiza, una vida incluso sacramental que no cambia. Es como que le pongamos un paraguas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo queriendo llenarnos y nosotros pues nada, no queremos, no nos dejamos permear por la gracia de Dios y vivimos entonces una realidad sacramental y espiritual superficial, ¿no? Por eso lo que decía Pablo al inicio, hay que darse cuenta que si no nos quedamos atrás, o sea, que nos perdemos el cielo, no tenemos entrada, nos van a decir, vete, aquí no te conozco, ve ahí, pero ¿cómo va a ser si yo iba a misa? Ve que en la parábola de Jesús, vengan bendito de mi Padre porque tuve hambre. Pero si yo, no, es que tú estabas viviendo un teatro, una farsa de vida y no había en ti verdaderamente una claridad en vivir la gracia de Dios, que eso no significa que nosotros nos creamos mejores o perfectos, no, sabemos que la perfección solamente la tiene Dios, pero caramba, hacer un poco de esfuerzo para vivir más coherentemente la vida y sobre todo los sacramentos. No podemos pisotearlos o malgastarlos simplemente para quedar bien y que no haya una verdadera convicción de santidad en nosotros. No sé si he sido demasiado yo inquisidor, ¿no? Pablo, perdona si he sido demasiado inquisidor, ¿no? No. No, para nada. Va muy bien, padre, va muy bien. Se está ganando el cielo, padre. Bueno, no, está bien. Pues eso, ¿no? Yo creo que por una parte, repito, hay que tener valor de entrar hacia el alma. Uno de los dones que la iglesia nos deja, que nos ha enseñado, es el don del silencio. Y lo estamos perdiendo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en los teenagers, los 14, 15 años, empezamos la preparación para la confirmación y nos mandaron a hacer algo que nos describiera. Y yo soy muy malo pintando, ¿no? Y yo me pinté con una Walkman, que era lo que se usaba en esa época. Fíjense si somos viejos nosotros, una Walkman. Para los que nos están viendo más jóvenes, era una casetera con unos audífonos que se ponían, ¿no? Entonces yo me pintaba a mí con mi Walkman y Dios así tratando de hablarme y yo que no oía. Que después se me ocurrió quitarme un poquitico la Walkman y Dios me dijo, quiero que seas cura. Y miren dónde terminé. ¿Verdad? Se me ocurrió decirle, porque una de las claves de la formación a la confirmación es que cuando ya se recibe el sacramento, ya dejas de ser un cristiano pasivo y te conviertes en un cristiano activo. Y la gran pregunta era, en vez de decir, Dios, que yo quiero de ti, Dios, que tú quieres de mí. Y cuando tú te atreves a entrar ahí, a ese santuario de la gracia y la providencia de Dios, Dios hace preguntas que cambian. Y seguramente ustedes tendrán también el testimonio
¿verdad? Andrea, Rafael, Pablo, de cuando le decimos a Dios, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy para hacer tu voluntad, como Samuel, Dios hace algo. Y casi siempre es como un huracán de bendición que limpia todo lo que tú has estado pensando y tus proyectos y te lanza a experiencias maravillosas, ¿no? Entonces, escuchar a Dios, dejarle a Él hablar, entrar a ese santuario de silencio, salir un poco de esa mediocridad, de esa superficialidad que muchas veces se disfraza también de vanidad y dejar que la gracia de Dios vaya entrando y nosotros darnos cuenta, caramba, qué sucia tengo la sala, qué vergüenza, ¿no? Que nos dé vergüenza el dolor de los pecados, el dolor de la miseria, el dolor de perder la gracia. Y después entonces decir, Señor, pero con tu gracia puedo, te basta mi gracia, como le dirá Pablo. Pablo a lo mejor sabe mejor los textos. Te basta mi gracia, dice San Pablo en una de las cartas. No me pregunten, que soy muy malo, yo tengo la memoria mía de mosquito, ¿no? Y perdónenme, y no estamos para ponerme de referencia, simplemente hablo desde mi experiencia. Cuando llegó el momento de ser ordenado sacerdote, yo elegí un texto de la primera carta de Pablo a los Corintios que dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Si no me equivoco, el capítulo 13, después que dice, yo no merezco ser llamado apóstol porque soy un aborto, porque fui un perseguidor. Pablo utiliza la palabra aborto, no merezco nada. Y después dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, darnos cuenta. Y para mí, ya digo, lo elegí como el lema de mi sacerdocio y es lo que trato de que inspire mi vida. Es Él, dejar que Él se apodere, que por nosotros no podemos, porque somos marcados por la concupiscencia, por las tentaciones del demonio, por la miseria de nuestra vida, dejar que Él se apodere. Y lo poquito lindo que pueda haber en tu vida salga de Él, brote de Él, sea inspirado por Él. Esa experiencia que nos dejó San Agustín, que también había sido un desastre humano, porque San Agustín fue una locura lo que hizo. Tuvo hasta un hijo fuera de matrimonio, que es otra de las cosas que nos está faltando, alimentarnos de nutrientes espirituales válidos en ese deseo. Y tenemos a María que es la que nos enseña ese abandono total, ese vivir pendiente del otro. Hagan lo que Jesús. María le pone hasta una velocidad, le pone a velocidad más a Jesús, lo vimos el domingo pasado en el Evangelio. Mujer que no ha llegado a mi hora, hey, es el hijo mío, hagan lo que él diga, hagan lo que él diga, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que haber un deseo profundo, no de regodearnos en lo malo que somos, sino en admirar y honrar lo grande que es Dios y la gracia que habita en nosotros. No sé, eso es lo que me inspira. Padre ¿Sí? Julio, yo quiero llamar la atención de nuestros hermanos y oyentes que están siguiendo esta consagración con respecto a la confesión. Es que no olvidemos de confesar los pecados de omisión. Yo tengo la certeza que en su experiencia en el confesionario, este es un pecado que la gran mayoría, y he hablado con muchos sacerdotes, y ronda más o menos el 95% de los hermanos que van al confesionario omiten los pecados de omisión. Y tenemos una carga ahí olvidada de la cual tendremos que dar cuenta. Así que ten conciencia cuando hagas tu examen de conciencia, ten pendiente de los pecados de omisión. Mira, Rafael, el primer pecado que deberíamos confesar casi todos, no quiero decir todos, pero el primero que deberíamos confesar es: no he amado a Dios sobre todas las cosas. La gran omisión de nosotros es que no amamos a Dios. Y pocas veces nos confesamos, me incluyo yo mismo, pocas veces nos confesamos de este pecado. Muy bien dice, omitir, porque dejar de hacer lo que nos toca hacer también es pecado. Dejar de amar a Dios sobre todas las cosas también es pecado. Dejar de hacer fiesta el domingo o el día del Señor, los días de gracia, que no es ir a misa. Y ahí no voy a, porque que tendríamos que repasar cada uno de los mandamientos, que entre paréntesis, otro de los temas que a veces olvidamos, que a veces yo le pregunto a los fieles, ¿sabemos decir los 10 mandamientos? Y y nos vamos unas trabadas que ni siquiera sabemos cuáles son los mandamientos de Dios. Increíble, ¿eh?
Porque para eso lo dimos en la catequesis. ¿Y qué has hecho tú cada vez que vas a confesarte? Por eso decía Andrea, los pasos. ¿Qué examen de conciencia has hecho si no sabes cuáles son los elementos con los cuales tienes que examinarte, ¿no? Entonces, el santificar la fiesta es darme cuenta de que mi vida, y ahí vamos a conectarnos un poquitico rápido con lo que hablábamos ayer, mi vida no puede reducirse al trabajo, a producir, a ganar, sino que tiene que haber un día de fiesta en el cual yo doy gracias a Dios, me uno a mi comunidad, alabo al Señor, recibo su cuerpo, me alimento para poder seguir en mi vida en el mundo sin pertenecer al mundo, como dice Jesús. Ustedes están en el mundo, pero ustedes no pertenecen al mundo, ¿no? Entonces, son dos ejemplos de omisiones, Rafael, que tú bien decías, que a veces, bueno, no se nos olvida, aleatoriamente o curiosamente se nos olvida, y sí, son muy importantes. A ver, repito, lo que estamos proponiéndoles, y yo supongo que sea las motivaciones también de ustedes, no es atacar, sino, como digo yo, es sacudir, motivar, espabilar, inspirar, si es lo que el Espíritu Santo quiere a través de esto que estamos compartiendo nosotros, porque estoy seguro que ninguno de nosotros cuatro se cree superior a nadie, ¿no? Y quiero que eso quede claro, que lo hacemos compartiendo también nuestras propias luchas interiores y nuestras propias miserias, ¿no? Nuestras propias omisiones también en nuestro servicio, en esos dones diferentes que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? Gracias, Padre. Gracias de No, verdad por darnos luz en ese examen profundo que debemos hacer acerca de nuestra confesión. Y qué lindo recordar estos pasos que debemos seguir y ser honestos con nosotros mismos, ser sinceros con nosotros mismos y eso. con Dios. Ujú. ¿Alcanzamos a seguir el siguiente numeral? El numeral 79. Quisiéramos, con más que todo, resaltar como la parte final, Andrea, invitarte a que leas sobre todo la parte final de lo que es la naturaleza del pecado, las características, el grafismo que usa San Luis de Montfort, hace unos comparativos gráficos de qué es el pecado que habita dentro de nosotros. Los que quieran ver más en ampliado este punto, se desarrolló en el primer programa, vaya, y ahí justamente en el canal de YouTube puede ubicar perfectamente el primer día de consagración. Estuvimos desarrollando este mismo numeral 79. Pero entonces invitaría a Andrea que, por favor, Andrea, menciones esas 9 características bestiales que tenemos que vaciarnos de ellas. Tenemos que vaciarnos de ellas y después iremos pues seguidamente también con los demás numerales, sin antes, pues por supuesto, haber oído pues la opinión del Padre. Adelante, Andrea. Tenemos por única herencia el orgullo y la ceguera en el espíritu, el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y el pecado, y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Palabra del Espíritu Santo a través de San Luis María Griñón de Montfort. Padre, una pregunta. ¿Al confesionario le han llegado pavos reales, sapos, machos cabríos, serpientes, cedros, cerdos, tigres, tortugas, cañas y veletas? ¿Le ha llegado todo eso al confesionario, Padre? Y otras alimañas, como se decía. Sí, bueno, y primero también yo mismo he sido en un momento también eso un poco, ¿no? Muy bien, son ejemplos gráficos que nos ayudan a... ustedes saben que yo comencé mi formación con los salesianos de San Juan Bosco, ¿no? Y San Juan Bosco también San Juan Bosco recibía mucha inspiración en sueños y cuando después él atendía a muchachos huérfanos, los recogía, los educaba y utilizaba también ejemplos de esto, de fieras, de animales, de monstruos, que nos hacen referencia a características de los vicios y pecados, pues los cuales todos
estamos expuestos y que tenemos que estar atentos. Y me parece muy, muy interesante todos estos ejemplos. Hay un pasaje en el Evangelio que está el fariseo delante diciendo, te doy gracias, Señor, porque no me haces como esto, ¿no? Ese es el pavo real, ¿no? Estaba ahí dando. Y después estaba el publicano detrás, ¿no? Que decía con golpes en el pecho, perdóname, Señor, ¿no? Y esto lo aprendí de una religiosa del Sagrado Corazón que falleció hace unos meses y que fue mi maestra. Mi maestra no solo de materias teológicas, sino mi maestra en muchos aspectos espirituales, hermana Carmina Rosselló. Y ella me decía, Julio, recuerda siempre las 3 P en tu vida. Y aquello me ha acompañado en mi vida espiritual y también en mi vida como sacerdote. Pequeño, pobre y pecador. Las 3 P. Y me han acompañado. Pequeño, pobre y pecador. Pequeño. Para que Y yo creo que María ahí está de nuevo. María, servidora. Pequeño, pobre. Porque la pobreza es darte cuenta que la riqueza más grande está en el Señor. La pobreza no es no tener cosas, porque aunque no tengas cosas, puedes ser un miserable o puedes ser un avaricioso. La pobreza espiritual es la pobreza, es decir, mi riqueza eres tú. Donde tienes tu corazón, tienes tu tesoro. Pues entonces que mi tesoro sea el Señor. La pobreza entendida como dependencia. Y por eso decía que los términos espirituales van golpeando contra el muro de lo que este mundo nos ofrece. El Evangelio nos pide humildad, el mundo nos pide éxito, ¿no? El Evangelio nos pide depender de Dios y el mundo nos dice, sé suficiente, lucha por ti mismo, tú eres un campeón, una campeona, ¿no? Pequeño, pobre y pecador. Porque cuando uno se reconoce pecador, busca entonces la sanación, ¿no? Yo decía la semana pasada con el pasaje del Evangelio del paralítico que los amigos lo meten por el techo, ¿verdad? Rompen el techo. Y yo decía, yo quisiera tener amigos así, que hagan lo que haga falta con tal de que yo me acerque a Jesús, ¿no? Y quisiera ser yo esos amigos que soy capaz de hacer lo que sea para decirle a una persona, lo único que te va a salvar es Jesucristo, ¿no? Entonces, en esa dimensión de humildad, de pequeñez, no es y repito, porque a veces muchas personas se rebelan y dicen que nosotros los cristianos somos como masoquistas, somos inseguros, que simplemente estamos hablando de complejos y cosas. No. Mi complejo es quedarme sin el cielo. Mi complejo es irme al infierno. Yo no tengo ningún complejo en pararme y arrodillarme ante el Señor y decirle, perdóname, levántame, sáname, cúrame, santifícame, bendíceme. No, eso no me acompleja, ¿no? Desde mi pequeñez. Y yo creo que eso debería ser lo que nos guía en nuestra vida, ¿no? Aquí estoy, como San Francisco de Asís, el pobrecillo de Asís, ¿no? Que nos enseña a vivir en una vida más sencilla, que nos hemos complicado mucho la vida y se nos escapa la belleza de la sencillez. Y después tenemos Santa Teresita de Lisieux, o la Little Flower, como dicen aquí, ¿no? Que nos enseña precisamente eso. Entonces, yo creo que esto que nos describe en esos usos de animales y gráficamente nos hace ver lo mal que nos puede llevar el pecado, ¿no? Y lo que nos está quitando de disfrutar la belleza de la gracia de Dios. Yo no sé, Rafael, el tiempo, porque si no, es que yo estoy hablando mucho, yo no quiero y hablando cosas de viejo ya, estoy hablando de cosas viejas, ¿no? Bueno, Padre, muchas gracias por toda esa meditación. Es así, el Espíritu Santo nos habla a través de todas estas imágenes gráficas asociadas, pues sí, a los demonios y al pecado, porque esa es la verdad, es la verdad. Andrea, entonces, para culminar el programa de preparación de consagración del día de hoy, vamos entonces a proclamar, Andrea, el numeral 81 y 82 para ir ya culminando nuestra preparación del día de hoy. En segundo lugar, para vaciarnos de nosotros mismos, debemos morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, ver como si no viéramos, oír
como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Es lo que llama San Pablo morir cada día, Corintios 1, 15, 31. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Juan 12, 24. Se vuelve tierra y no produce buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos frutos que valgan la pena y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte, nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amén. El siguiente numeral, Andrea, por favor, el 82. En tercer lugar, debemos escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora. Porque no hay que creer que es oro todo lo que brilla, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y gran facilidad, ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales. Liberarte del egoísmo, llenarte de Dios y hacerte perfecto. La práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia, ignorado por gran número de cristianos, conocido de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor. Expongamos la cuarta verdad, consecuencia de la tercera, antes de abordar dicha práctica. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través del gran profeta San Luis María Griñón de Montfort. En el numeral 81, que fue el primero que leímos, nos habla de la muerte interior, que si el grano no cae a tierra, no rompe y no hay el proceso de la germinación de la semilla. Hay una muerte interior que tenemos necesariamente que vivir y por la cual hay que obligatoriamente que transitar esta muerte interior y como una forma de poder liberarnos de la vida egoísta en la que hemos estado encerrada, una vida egoísta que nos ha manchado el alma, que nos ha enlodado el alma, nos ha ensuciado el alma. ¿Qué pudiera entonces usted decirnos, Padre, en forma de conclusión sobre esto que dice aquí San Luis María Griñón de Montfort? Voy a ser bien breve. Renuevo, pongo ejemplos porque me han inspirado. Recuerdo cuando me ordené de diácono, pues claro, las personas vienen y se acercan y te dan algunos regalos. Y vino un sacerdote mayor y me regaló un candelabro viejo, oxidado, con una vela que ya no existía, lo que quedaba era un poquitico la vela derretida, ¿no? Y me dijo, sé una vela que va desgastándose para dar luz. Y ese ejemplo me ha inspirado y me ha acompañado, lamentablemente, después ya cuando uno emigra, no puede traerse todos los recuerdos, ¿no? Ser así, ¿no? El grano de trigo que Jesús utiliza. La luz no es para nosotros brillar para nosotros, sino para que otros puedan. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz, es uno de los salmos, ¿no? Que nosotros podamos darnos cuenta que en la medida en que nos hacemos pequeños, volviendo al tema, dejamos que sea Jesús el que actúe, dejamos que sea el Espíritu Santo el que inspire, dejamos que sea Dios amor el que se manifieste. Que nuestra vida tiene que hacer una ruptura con lo que el mundo nos está proponiendo, que muchas veces nos va desviando del camino y que solamente entrando en la gracia del amor de Dios verdaderamente ganamos y renacemos a esa vida, que tenemos que ir
a ese sepulcro, entrar a ese sepulcro y dejar ahí el hombre viejo para resurgir como criaturas nuevas, criaturas revestidas de la gracia de Dios. Entonces, descubriendo esos monstruos, esos animales raros que nos están alejando, de bajar a la tierra que es Jesucristo y llenarnos con él de la gracia de su resurrección, y teniendo a María como inspiradora. Y como decía ahora, lo que decía Andrés, lo que leía ahora Andrea al final, buscar aquello que, y ustedes irán profundizando en el resto de este camino, ¿no? Para la consagración. Buscar aquellos métodos, aquellas fórmulas, y ya digo, son diferentes dependiendo de la espiritualidad de cada cual, pero no renunciar al camino de la santidad. Jesucristo no nos pide ser buenos, Jesucristo nos pide ser santos, ¿no? Y eso implica un trabajo grande, un trabajo que no vamos a conseguir ahora ni mañana, pero que continúa. Pablo, tú lo decías, si no me equivoco, en el primero o segundo de estos encuentros que estuve yo ojeando, ¿no? Para aprender un poquitico. Y tú decías eso, no basta con que hagamos este mes y después ya dejemos todo abandonado, olvidado. Es un camino que hay que hacer continuamente en nuestra vida. Y de esta manera, pues llegamos al final de este día. Y yo quiero hacer una especie de oración y pedirle al Todopoderoso, a todos los santos y a la Santísima Virgen que nos den la determinación, la gracia determinante de seguir en este camino para alcanzar esa santidad, como bien decía Padre Julio, que es lo que nos pide nuestro Salvador. Sean santos como mi Padre de los cielos es santo. Los esperamos mañana. Gracias, Pablo. Gracias, Andrea. Padre Julio, nuestro agradecimiento infinito y eterno por su ayuda y por estar en la iglesia en esta primera consagración al Inmaculado Corazón de María, según el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Padre, regálenos por favor su bendición. ¿Cómo no? Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bueno, gracias a ustedes y muchas bendiciones.